Josué 7, leyendo todo ese capítulo y también el capítulo 8. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó, Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar ese pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes,
toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y seréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió. Ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresaron a prenderle fuego. Los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel.
Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, y en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, hacia los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de eso leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar que podamos entender lo que significa y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Padre, damos muchas gracias por esta historia en tu palabra. Damos gracias que es una historia inspirada y por eso tenemos la confianza que hay algo aquí para que nosotros podamos aprender. Te pedimos, Señor, que podamos entender cómo esta historia, lo que sucedió hace miles de años, se aplica a nosotros hoy en día. Danos poder, te pedimos, para entender y para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es el pecado más peligroso posible? ¿Qué es el pecado que trae las peores consecuencias? Pues la respuesta no es ningún pecado específico. La respuesta es el pecado escondido. El pecado no confesado. Es el pecado más peligroso posible en la vida de un hijo de Dios. El pecado escondido trae muchas consecuencias que no solamente afectan a la persona, sino también a otros. Cometemos un pecado, lo escondemos, no lo confesamos ante Dios y nos lleva a profundidades depravadas. Nos lleva a lugares a donde pensamos que nunca iríamos. Es extremadamente peligroso. Pero también, gracias a Dios, cuando el pecado ya es confesado, la relación con Dios puede ser restaurada y el Hijo de Dios puede disfrutar la victoria de Dios en su vida otra vez. Esas dos cosas vemos perfectamente ilustradas en nuestro pasaje, en esta historia. Leímos los dos capítulos porque todo se conecta. La derrota en Ai por el pecado de Acán, sus consecuencias. Después también la victoria que Dios les dio. El tiempo de adoración y restauración. Entonces no queremos ignorar ninguna de las dos partes. Primero el pecado escondido, sus consecuencias, pero también el perdón y la restauración cuando el pecado es confesado y abandonado. Fíjense que el capítulo 7 empieza con la palabra pero. Esta historia nos da un contraste con lo que vimos en el capítulo 6. La victoria que Dios había dado a su pueblo cuando Dios derrumbó los muros de Jericó y la entregó a las manos de los israelitas. Dios les había dado una gran victoria. Versículo 27, el capítulo anterior, dice que Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero había pecado en el campamento. Un pecado no confesado, un pecado escondido que trajo la ira de Dios, que causó la derrota de los israelitas en su siguiente batalla. Lo que leemos en versículos 2 a 5 de este capítulo 7. Ai era la siguiente ciudad que iban a tomar en su conquista de la tierra y no debería haber sido difícil, una ciudad chiquita. Pero Dios no les dio la victoria porque había pecado en su pueblo. Y nosotros sabemos esto porque el narrador aquí escribe en versículo 1. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al tema. Pero Josué no sabía. Josué todavía no tenía esta información. Y por eso él se postra ante Dios en oración en versículos 6 a 9. Él no entiende lo que está sucediendo ni por qué. Ora en desesperación. ¿Por qué estás haciendo eso? Los cananeos van a ver lo que está sucediendo y van a decir que nuestro Dios no puede hacer nada. Ahora algo de desesperación, pero también vemos su enfoque correcto. Versículo 9. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Estaba interesado en el nombre de Dios, la gloria de Dios, el testimonio de quién es su Dios. Así también debemos orar, que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea engrandecido. Versículo 10. Dios revela a Josué lo que nosotros ya sabemos. Dice versículo 10. Israel ha pecado.
Es muy interesante porque de todas las personas que entraron a Jericó para destruirla, solamente un hombre había pecado. Pero Dios aquí dijo, Israel ha pecado. Y vamos a ver que sin duda el pecado que cometemos en nuestras vidas afecta a otros. Entonces Dios revela a Josué que alguien había tomado del anatema. Recordemos que Dios había dicho en cuanto a Jericó que cuando entraran que no deben tomar nada, que deben destruir todas las personas y todas las cosas, que nadie debería tomar nada de la ciudad, no fueran permitidos tomar el botín de Jericó. Pero aquí Dios revela que alguien lo había hecho. Y se refiere a este pecado, en versículo 1, como prevaricación. Esa palabra se refiere a la desobediencia, pero específicamente la infidelidad. Una traición de confianza, algo hecho secretamente. En versículo 11 vemos lo que Dios dice, que alguien había tomado el anatema, que había hurtado, robado, que había mentido. Y cuando acá más adelante admite su pecado, también dice que había codiciado. Todo este pecado en un solo pecado. Y por eso Israel sufrió la derrota. Un pecado había sido cometido. Y aunque Acán intentó esconder lo que había hecho, Dios lo reveló. Y veremos cómo lo hizo y cómo el pecado de Acán le afectó a él y a otros. Y después leemos lo que Dios hizo para que su pueblo pudiera continuar en victoria después de eso. Entonces aprendemos esta historia. Que el pecado escondido trae consecuencias que afectan a todos. Pero también hay victoria cuando es confesado y la relación con Dios es restaurada. Entonces, primero, el pecado escondido trae consecuencias. Es la primera cosa que vemos de manera muy clara en el capítulo 7. El pecado escondido trae consecuencias. Vemos aquí que el pecado de un hombre, un solo hombre, trajo consecuencias para todo Israel. Leemos que Acán tomó del anatema y por eso la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y una de las cosas más impactantes de esta historia, porque un hombre pecó, pero toda la nación sufrió las consecuencias. La ira de Dios se encendió contra todos los hijos de Israel. Israel fue derrotada en su batalla con la ciudad de Ai, no porque estaban demasiado confiados, no porque no habían buscado a Dios en relación antes, sino porque Acán había pecado. Es la explicación inspirada que tenemos aquí. Por supuesto, este pecado también afectó a Acán mismo. Dios no dijo a Josué desde el principio quién lo había hecho, sino que leemos que todo Israel se reunió y probablemente por medio de suertes, primero una tribu fue señalada, después una familia, una casa y después un varón, Acán. ¿Y por qué todo este proceso? Pues tal vez para dar a Acán la oportunidad para comenzar el pecado antes de que fuera descubierto, cosa que no hizo. Y cuando él fue tomado y confesó su pecado, leemos el versículo 25 de Josué 7, que fue apedreado y después quemado. Acán pagó un gran precio por querer un manto y algo de dinero. Se pagó con su vida. Pero no solamente él. También leemos en el versículo 24 que fueron tomados con él sus hijos y sus hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo cuanto tenía. Y todos fueron apedreados y quemados. El pecado de Acán no solamente le afectó a él, sino a su familia. Me parece probable que su familia también sabía lo que él había hecho, porque hubieran cometido la misma tienda. Probablemente por eso también fueron castigados. Pero todo empezó con Acán, con su pecado y con su decisión de esconder su pecado. Y como vimos, no solamente afectó a él y su familia, sino a toda la nación de Israel. Ellos sufrieron una derrota ante la ciudad de Ai y 36 hombres murieron debido al pecado de Acán. Entonces, hermanos, sus pecados nunca solamente les afectan solamente a ustedes mismos. Afectan a todos. Sí, tu pecado te afecta a ti, por supuesto, pero nunca solamente a ti. Afecta a tu familia, afecta a tus relaciones con otros, afecta a tu iglesia. Como Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Nos gusta pensar que mi pecado solamente me afecta a mí, que mi pecado no lastima a nadie más, pero no es cierto.
En primer lugar, porque nuestro pecado nos alcanzará, como dice en Números 32. Y aun cuando otros no saben lo que has hecho, tu pecado trae la ira y el juicio de Dios, su castigo o su disciplina como para un hijo. Y cuando pensamos así, cuando tú piensas así, eso debe pararte en seco en tu pecado. Pararte en seco. Este pecado que estás escondiendo es pecado en contra de Dios. Te afecta a ti, te va a destruir a ti y también afecta a los demás. Puede destruir a otros, afecta a tu cónyuge, tus hijos, tus padres y tu iglesia. El pecado es serio y tenemos que tomarlo en serio. No solamente porque afecta a otros y a mí, sino porque es pecado en contra de Dios. Por eso cantamos hoy el Salmo 51. Contra ti he pecado. No siempre captamos bien lo que Dios piensa del pecado. Y por eso nos sorprende a veces cuando leemos aquí de esta historia. Y Acán fue matado por eso, su familia también. O cuando estudiamos hace semanas de Ananías y Zafira en Hechos 5. ¿Por qué Dios es tan duro con un pecado? Porque no entendemos cuán malo es el pecado. Todavía no entendemos. Y a veces seguimos pecando y escondiendo el pecado y pensando que nada va a suceder. No es cierto. Dios toma en serio el pecado y lo juzga. Hay consecuencias. El pecado es un cáncer. Necesitamos sacarlo de nosotros mismos porque es pecado en contra de Dios y porque nos afecta a nosotros y a los demás en nuestro alrededor. Por eso, la siguiente cosa que vemos aquí en esta historia es que el pecado escondido requiere la confesión y el castigo. Cuando Acán fue tomado, y en versículo 19, Josué habló con él. Josué dice: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Tal vez la confesión pública de un pecado no parece un acto de alabanza. Pero sin duda, el pecado confesado da la gloria a Dios. Lo que no le da la gloria es cuando lo escondemos, cuando lo guardamos y continuamos consintiéndolo. Pero la confesión del pecado siempre da la gloria a Dios porque muestra un corazón arrepentido, que precisamente es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Un corazón triste, humillado, arrepentido. Ahora, vemos aquí que Acán no confesó su pecado hasta que él fue descubierto ante todos. ¿Entienden? Es mucho mejor confesar el pecado y abandonarlo antes de que sea descubierto. Antes de que tengas que confesarlo porque la gente ya sabe lo que has hecho. Al mismo tiempo, más vale tarde que nunca. Nunca pienses que es demasiado tarde para arrepentirme de este pecado. No es demasiado tarde, arrepiéntete hoy, antes de que más tiempo pase. Vemos aquí en que el pecado, aún confesado, de todos modos requiere el castigo. Ya vimos que Acán tiene que sufrir las consecuencias, aún después de confesar su pecado. Él murió. Dios quería que los israelitas recordaran lo que había pasado, porque en versículo 26 leemos, 26 del capítulo 7, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Dios quería que cada vez que vean este montón de piedras que recordaran el pecado es serio y Dios lo toma en serio. Habla aquí también del valle de Acor, en versículo 24, versículo 26. Acor es muy similar a Acán en español, pero más en hebreo. Entonces fue llamado así a propósito para que la gente pudiera pensar cada vez que llaman al valle Acor, pensar en Acán por la semejanza de las palabras. Entonces el pecado tenía que ser confesado, castigado. El pueblo no podía continuar ocultando ese pecado si iba a continuar viviendo en la victoria que Dios les iba a dar en la conquista de la tierra. Y vemos esto porque la historia no nos deja solamente con el castigo de Dios en contra del pecado. La historia no termina en el capítulo 7, sino vemos también la victoria cuando el pecado ya es confesado, en el capítulo 8. Entonces, esa historia enfatiza primero la maldad del pecado. Dios no tolera el pecado en contra de él, y menos el pecado no confesado encubierto.
Primero, que estemos enfrentados con esta verdad. Somos llamados a examinarnos y confesar nuestros pecados en vez de encubrirlos más y continuar en ellos. Pues les ruego, hermanos, que hagan eso hoy. Que sean honestos con sí mismos y que no permitan que el pecado continuo y sin arrepentimiento continúe en sus vidas. Es demasiado peligroso. Pero como digo, nuestra historia continúa en el capítulo 8. Y aquí leemos de la esperanza que podemos tener en la victoria en nuestras vidas cuando nos arrepentimos en verdad. Sí, porque Dios también es misericordioso y lleno de compasión. Cuando nos hemos arrepentido de sus pecados, eso significa confesarlo y abandonarlo. ¿Sí? Confesarlo, abandonarlo, buscar y dejarlo atrás y no continuar en él. Cuando hemos hecho eso, Dios va a regresar a nosotros con bendición, con su comunión y darnos la victoria. Si Dios no va a permitir que seamos demasiado consumidos con tristeza, como leemos en 2 Corintios 4, no va a permitir que lleguemos a la desesperación cuando hay arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, sino va a darnos la victoria y restaurar la relación. Lo vemos aquí de manera muy clara. En primer lugar, en el versículo 26 del capítulo 7. Porque después de que Acán había sido castigado, dice, Jehová se volvió del ardor de su ira. Y vemos que de manera práctica en lo que sigue también, porque en capítulo 8 vemos la victoria que Dios dio a su pueblo sobre Ai. Esta vez Dios planea todo, hace exactamente lo que deben ser los hombres de guerra, la emboscada y todo eso. Ya leemos la historia de cómo Dios les dio la victoria. Dios obró aquí para que la ciudad fuera destruida completamente, aunque a diferencia de Jericó, aquí sí fueron permitidos tomar el botín. Entonces Acán debería haber esperado. Dios iba a darles a ellos el botín de las ciudades, nada más no de Jericó. Pero Acán quería lo que quería primero. Dios le iba a dar, pero dijo, no, ahora lo quiero. Y por eso pecó y vemos las consecuencias. Quería su placer en el momento. No quería esperar el tiempo de Dios y pagó el precio. Hacemos lo mismo y mucho. A veces hay cosas que no son malas y que Dios va a darnos esas cosas, pero en su tiempo. Y no es correcto para nosotros usar un medio pecaminoso para recibir algo que queremos o que necesitamos. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. Porque cuando este pecado ya había sido quitado dentro del pueblo de Israel, Dios sí les dio la victoria aquí sobre Ai. Sus enemigos fueron destruidos completamente. Hasta el rey de Ai fue matado y después colgado en un madero, en un árbol. Mostraron la maldición de Dios en contra de él. Pues es impactante aquí leer no solamente que Dios dio la victoria, sino también vemos la restauración de la relación. Vean en versículos 30 a 35 del capítulo 8. Entonces, es decir, después de la victoria sobre Ai, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leo todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué pasó aquí? No sabemos muchas veces porque no tenemos en mente la geografía de la tierra prometida. Estamos en Jericó y Ai, ¿verdad? En esa parte de la tierra. De repente, versículo 30, estamos en el monte Ebal. ¿En dónde estaba el monte Ebal? Como 30 kilómetros al norte de Jericó y Ai. Entonces, de repente, aquí estamos en diferente lugar.
¿Por qué? Entonces, no tiene mucho sentido para Israel hacer un viaje hacia el interior del país cuando todavía no había conquistado la tierra. No tiene mucho sentido otra vez de manera militar. Están aquí avanzando en territorio cananita. ¿Y por qué? ¿Por qué van allá? Ven conmigo sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el libro anterior, y el capítulo 27. Porque lo que leemos aquí en Josué 8 es que lo que hicieron aquí era de acuerdo a lo que Moisés había mandado en la ley. Eso leemos aquí, Deuteronomio 27. Y realmente es Deuteronomio 27 y 28, pero no vamos a leer todo eso, sino versículos 1 a 5 de Deuteronomio 27. Aquí vemos lo que Dios mandó a Moisés y por eso lo que Josué y los israelitas hicieron en Josué 8. Deuteronomio, capítulo 27, versículos 1 a 5. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás esas piedras que os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No asarás sobre ellas instrumento de hierro. Entonces, lo que vemos cumplido en Josué 8. Dios había mandado aquí que cuando su pueblo llegara a la tierra prometida, que construyera un altar en el monte Ebal y que ofreciera sacrificios y leera la ley de Dios. ¿Qué es lo que hicieron aquí en Josué 8? Van al monte. Dice que Josué edifica un altar. Primero ofrecen holocaustos. El holocausto fue el sacrificio de un animal en lugar de la persona, cuya sangre fue derramada y cuyo cuerpo fuera quemado completamente para mostrar la expiación del pecado y la dedicación completa a Dios. También ofrecieron aquí ofrendas de paz, nos dice. También era ofrenda de un animal que tenía que morir y derramó su sangre, pero parte del sacrificio también en esa ofrenda fue comida, simbolizando la comunión restaurada entre la persona y Dios. Y después vemos que hicieron lo que fue mandado en Deuteronomio 27, porque si leemos este capítulo y el siguiente vemos que deben estar en esos dos montes, el monte Ebal, el monte Gerizim, y leer las maldiciones desde el monte Ebal y las bendiciones desde el monte Gerizim. Leyendo la ley de Dios, escuchando la ley de Dios, lo que hicieron aquí en Josué 8, versículos 33, 35. La mitad del pueblo estaba por el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, y Josué leyó toda la ley a todo el pueblo. Las maldiciones, las bendiciones. Otra vez, las maldiciones leídas desde el monte Ebal y las bendiciones del lado del monte Gerizim. Ahora vemos que hicieron eso porque Dios lo había mandado. Eso entendemos, ¿verdad? Pero la pregunta es específicamente, ¿por qué lo hicieron en este momento, inmediatamente después de su victoria en Ai? No tiene sentido de manera militar, como dije, pero sí de manera espiritual. Israel apenas había experimentado las dos cosas: la maldición de Dios sobre el pecado y después la bendición después de la confesión. Y tenían que ser recordados. Josué sabía que en ese momento la nación necesitaba escuchar la ley de Dios. El momento para cumplir este mandamiento: escuchar la ley, recordar las maldiciones y las bendiciones y estar seguros que la relación entre ellos y Dios había sido restaurada. Por eso ofrecieron sacrificios de holocaustos y de paz, mostrando que la relación con Dios había sido restaurada. Es lo que necesitamos también. Puede ser que estás viviendo en pecado, has estado viviendo en pecado escondido, y tú has estado sufriendo las consecuencias, así como otros. Hoy necesitas confesar tu pecado y abandonarlo y tener tu relación con Dios restaurada. No tienes que ofrecer un holocausto, porque Cristo fue sacrificado de esa manera por ti. Cristo ya murió.
para tomar tu lugar, para pagar por tus pecados, pagar por este pecado que tú estás consintiendo. Debido a Cristo, debido a tu Salvador y tu mediador, tu sumo sacerdote, ahora tú puedes acercarte a Dios con ofrenda de paz. Basado en el sacrificio de Cristo, puedes confesar tu pecado y tener la confianza que Dios te va a perdonar y puedes tener tu comunión con Dios restaurada. Necesitamos esta restauración para poder seguir disfrutando las bendiciones de Dios. Muy importante para nosotros, como también el pueblo de Dios, así como Israel. Es importante que entendamos que hay requisitos, hay responsabilidades que tenemos cuando ya somos parte de la familia de Dios. Hay grandes bendiciones, por supuesto, pero también hay grandes responsabilidades. Dios está en contra del pecado, ya se encuentra en sus enemigos o en su propio pueblo. Y por eso, como pueblo de Dios, no solamente recibimos la victoria, sino también hay mandamientos, hay responsabilidades que cumplir, tenemos que obedecer. Por ejemplo, este día hubiera sido muy impactante para Israel. Podemos pensarlo así. Fíjense en las bendiciones que van a recibir por su obediencia y las maldiciones por su desobediencia. Especialmente por lo que apenas habían vivido. Lo habían vivido en carne. Y ahora verlo en la ley de Dios. Sí. Y ahora recordamos lo que Dios dice. Y por eso sufrimos. Porque desobedecimos a Dios. Ahora que el pecado está confesado y abandonado, ya podemos ser bendecidos otra vez. Espero que veamos y sintamos lo mismo. Cuando reconocemos nuestro pecado, que vayamos directamente a Cristo, confiando en su sacrificio. Y que recordemos que la solución siempre es la palabra de Dios, la solución siempre es la ley de Dios. Aquí nos habla de bendiciones y maldiciones. Para nosotros son bendiciones y responsabilidades en la vida cristiana. Entonces tal vez es tiempo para ti renovar el pacto con Dios. Eso significa no hacer nada nuevo, sino regresar a lo básico de tu vida cristiana. Regresar a lo básico de la comunión con Dios, haciendo morir el pecado en ti en vez de consentirlo y esconderlo más. Solamente así vas a poder avanzar en tu vida cristiana y tener la victoria otra vez. Es importante para nosotros entonces estar enfrentados hoy con el peligro del pecado escondido. Todos nosotros pecamos y después somos tentados a esconder el pecado, continuar el pecado, no confesarlo y pensar que nadie va a enterarse. Pero hermanos, no hay nada más peligroso. Es pecado en contra de Dios. Te afecta a ti, afecta a otros, si te das cuenta o no, afecta tu comunión con Dios. Entonces piensa de manera práctica. ¿Hay problemas en tu vida y no has podido ganar la victoria? ¿Tienes problemas en tu matrimonio que por años no has podido resolver? ¿Tienes problemas en la casa que son continuos? Pues, tal vez es debido al pecado escondido y no confesado. No es posible esconder nada de Dios. Él está en todas partes, Él ve todo. El pecado afecta tu relación con Él y tu relación con otros. O puede ser que en nuestra iglesia local hay algo que nos está estorbando. Un pecado escondido en la iglesia que está estorbando la victoria que Dios quiere darnos. Porque muchas iglesias existen, muchas iglesias tienen cultos. Pero puede ser que no tomen el pecado en serio, Dios no las bendice. Entonces son iglesias que existen, pero no crecen, no glorifican a Dios, no tienen la victoria. Tenemos que tomar en serio el pecado en la iglesia local. Por eso existe la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica, que es primero confrontar personalmente, después con uno o dos, y nuevamente Dios obra y termina allí. Pero cuando no deberíamos tener miedo a continuar y decirlo a la iglesia y si es necesario excomulgar a la persona. Para el bien de la persona y para el bien de la iglesia. Porque el pecado es destructivo y necesitamos limpiarnos de la vieja levadura y del pecado que continúa aquí entre nosotros. Ahora, cuando Dios permite que tu pecado sea descubierto, pues que le des muchas gracias.
Porque es la misericordia de Dios para que no continúes más en este pecado. Sí, porque tenemos que tener mucho orgullo y pensar que no vamos a caer. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que nos examinemos. Que pidamos a Dios que nos examine para mostrar si hay en nosotros algún pecado que necesitamos confesar y dejar de esconder. Porque cuando hacemos esto, hay victoria. Victoria para nosotros. No tenemos que vivir más tiempo en la derrota espiritual. Cuando dejamos de encubrir el pecado y lo confesamos y nos arrepentimos, hay perdón. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Hay perdón debido a su sacrificio hecho por nosotros. Él ya tomó nuestro lugar y pagó el precio por este pecado que estás escondiendo. Es muy bueno, es lo que necesitamos, porque no hay otra manera para continuar. Aquí tenemos que pensar en el tema de la sustitución, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta historia, algunos se enojan mucho con esta historia porque dicen, ¿por qué todos fueron afectados? Que solamente un hombre pecó. Eso no era justo de Dios. Pues recordemos lo que leemos en Romanos 5, pues el mismo argumento que algunos tienen en contra de la depravación total y el pecado original. No es justo que Dios me juzgue a mí por el pecado de Adán. Dice Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Y muchos dicen, eso no es justo, Dios no es justo. Es que me inculpo por el pecado que ni cometí. Bueno, primero, tú también pecas, entonces ni es excusa. Pero segundo, cuando alguien dice que es injusto que lo que hizo un hombre se aplica a otros, si no lo hizo, rechaza el fundamento del Evangelio. Porque el mismo pasaje, Romanos 5, nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Significa, si tú no estás bien de acuerdo que Dios te ve en Adán por lo que Él hizo, tú tampoco puedes estar de acuerdo que Él te ve en Cristo por lo que Cristo hizo por ti. O aceptas los dos o no aceptas a ninguno. Pero los que están en Cristo viven no porque han hecho nada para merecer la vida, sino porque Cristo hizo todo para merecer la vida. Entonces podemos confiar en eso. Disfrutamos la salvación debido a lo que otra persona hizo. Debido a la obediencia y justicia de Cristo que se aplica a nuestra cuenta. Entonces sí, es necesario creer en la sustitución para tener la salvación. Quiero que terminemos pensando en algunas maneras prácticas para poder resistir la tentación. Porque obviamente cuando pecamos no queremos esconderlo, sino confesarlo. Pero mejor ni cometer el pecado, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es el proceso de pecado en Acán. Es lo mismo para nosotros. Dice que primero vio el manto, el dinero. Después lo codició. Y después lo tomó. Vio, codició, tomó. Lo mismo que pasó con Eva en Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era buena para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es siempre el proceso de pecado. El deseo te lleva a pecar. Por eso el campamento de batalla, la mente, es el corazón. Es cómo pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, con quienes tenemos una relación. Dice Romanos 13:14 que no deberíamos proveer para los deseos de la carne, sino vestirnos del Señor Jesucristo. Entonces, primero es guardar tus ojos, guardar tus oídos, tener mucho cuidado en cuanto a lo que ves y dices y oyes, porque así el pecado empieza a engañarte. Cuando luchamos con cierto pecado o cierta tentación, también necesitamos la ayuda de los demás. De Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sus hermanos piden ayuda de otros. Tú puedes caer también. Necesitas la ayuda de otras personas. Y hermanos, ayudan a aquellos que piden ayuda, porque bueno, no es mi pecado, ¿para qué me meten en eso?
Porque el pecado de otra persona también te afecta. Y porque amamos a nuestros hermanos y queremos ayudarles. Entonces, que estemos buscando la ayuda para que no caigamos en pecado y que ayudemos a aquellos que están buscando ayuda para que no caigan en pecado. Y nos ayudamos los unos a los otros exactamente así como Josué aquí al final del capítulo 8, leyendo la ley. ¿Alguien te pide ayuda? ¿Qué haces? Sí, échate ganas, vas a estar bien. Eso no ayuda para nada. ¿Qué vas a hacer? Lee la palabra con la persona. Lee la palabra con la persona. Ora con la persona. Ora la palabra con la persona. Es la ley de Dios que puede hacer algo. Recuerda a la persona de las maldiciones y las bendiciones. El peligro del pecado, pero también la esperanza de la victoria cuando el pecado es confesado y abandonado. Así quiero terminar con esa esperanza. Vemos esta historia que Dios derramó su ira sobre un hombre, Acán, y después su ira fue propiciada. Dios ya no continuó en ira para con Israel, sino la relación fue restaurada. Es lo que Cristo ha hecho también por nosotros. Él murió en tu lugar, propiciando la ira del Padre por el pecado que tú cometiste, que tú cometes, para que ya no haya más ira para ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El pecado destruye, sin ninguna duda. Cuando es escondido, cuando es consentido, va a destruir todo. Pero cuando te das cuenta y te arrepientes con una tristeza por haber pecado en contra de Dios, buscando abandonarlo y ya vivir conforme a la ley de Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y terceras, y cuartas, y quintas, y sextas, y hasta infinitamente. Entonces, por un lado, no escondes más tu pecado. Te va a destruir. Si no tomas el pecado en serio, te va a destruir a ti y a los demás también. Pero si has pecado y hoy o antes reconoces tu maldad, si te has arrepentido en verdad, aborreciendo tu pecado y buscando abandonarlo para siempre, hay misericordia para ti. Hay perdón para ti. Dios te perdona. Tu corazón te va a decir que Dios no te puede perdonar. Pero sí hay misericordia para ti, porque no depende de ti, sino de Cristo. Vas a ser tentado a vivir en culpa para el resto de tu vida. Pero recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Podemos confiar como el profeta Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es lo que Dios ha hecho. Hay misericordia para el pecado arrepentido, porque Dios es misericordioso y porque Cristo pagó el precio por esos pecados. Porque, ¿te fijaste hoy en cuál de los dos montes el altar fue construido? En el monte Ebal, el monte de donde se leyeron las maldiciones. El altar fue construido allí para simbolizar el sacrificio del Hijo de Dios, quien iba a tomar la maldición del pecado sobre sí mismo en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces confiesen sus pecados, no los escondan más, y encontrarán misericordia, el perdón de Dios y la bendición de la relación restaurada con Él. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por las verdades tan claras en esta historia. Primero, cuán malo y cuán peligroso es el pecado, y especialmente el pecado escondido. Si no permites que en esta iglesia que tengamos el pecado escondido, ayúdanos a confesarlo y encontrar tu misericordia, porque Cristo ya pagó por este pecado. O sea, alguien aquí que no ha sido salvo y por eso continúa en sus pecados, te pedimos, Señor, que puede ver que no puede en sí mismo y necesita a ti. Necesita que Cristo pague por sus pecados o va a sufrir por ellos para siempre. Pero para nosotros, tus hijos, no hay ira, no hay más ira para nuestros pecados, no hay condenación para nosotros, porque tú nos has perdonado. Entonces ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados, a no esconderlos nunca,
para que podamos continuar en nuestra relación contigo. Señor, restaura la relación con tus hijos hoy. Ayuda a todos nosotros a confesar nuestros pecados y disfrutar la victoria de ser hijos de Dios. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.